Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Sí señores, oficialmente ya por fin tendremos el lanzamiento de Delta Force Mobile y lo vamos a poder jugar completamente en nuestros dispositivos Android y iOS. Bueno, primer lanzamiento que se va a dar considerablemente del juego y no me pregunten por qué diablo va a pasar primero en China, es obvio, o sea, el juego pues son desarrolladores chinos, en fin, cositas de la vida. Bueno. Primero que nada, vamos a hablar a detalle de este lanzamiento que mucha gente me ha estado preguntando, mucha gente ha estado comentando y sí, el juego se va a lanzar considerablemente en septiembre para la gente que pregunte, o sea, sí. El juego se lanza en septiembre. Para el que tenga dudas o el que quiera tener más dudas de las que ya tiene, pues sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada, aquí vamos a tener un pequeño indicio para que ustedes lo puedan ver. No se preocupen, aquí lo van a ver incluso en este capturador de pantalla considerablemente. Bueno, estamos en la web oficial del Delta Force en dispositivos móviles. Primero que nada, la instrucción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues sí, yo lo tengo traducido al español en algunas cosas. El juego ya se puede descargar, por si tienen duda alguna. O sea, el juego se puede descargar. Pesa alrededor de 1.85 GB el APK desde acá, donde se puede descargar completamente el APK oficial del Delta Force, porque en la misma página oficial Delta Force te deja descargarlo considerablemente, por si tenés duda. ¿Qué es lo que pasa? Si vos le tomas captura a esto, seguramente estaré poniendo en pantalla al otro lado. Si vos le tomas captura a esto, te va a decir en las letras que, pues, China traducida, que el lanzamiento previsto es en septiembre. Sí, el lanzamiento es en septiembre, confirmado por Delta Force Mobile. Bueno, primero que nada, Delta Force se lanzará primero en China y luego tendremos la versión global. Ya saben. Pero bueno, y me va a decir, Destro, ¿qué se necesita para poder jugar este Delta Force? O sea, actualmente, ¿qué se necesita para poderlo jugar, para poderlo disfrutar? Así como estamos viendo en pantalla. Se necesita o cuenta de WeChat o cuenta de QQ. A mí no me vengan a decir cómo diablos es una cuenta de WeChat o cuenta de QQ. Es sencillo, solo te descargas la aplicación, pones tu número y si no te envían el código, salado por vos. Lamentablemente tengo que decirte que seguramente tu país esté bloqueado por WeChat. En mi caso no está bloqueado, en otros países tampoco está bloqueado. Y si en dado caso te pide que alguien escanee tu código como amigo, que lo hagas si tenés un amigo que tenga WeChat. O sea, pedí el favor, o sea, nada te cuesta. Es más fácil hacerse una cuenta de WeChat que una cuenta de QQ. Si tu número está pues bloqueado o la región tuya está bloqueada, lamentablemente no vas a poder jugar el Delta Force en su versión china, que conste. Entonces, bueno, esto es oficial. O sea, si quieres puedes entrar completamente a la web oficial del juego considerablemente y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo es completamente pues verdad. O sea, para que vos digas, puchica, sí es cierto, loco. No puedo jugar ahorita el Delta Force porque no puedo hacerme una cuenta de WeChat. A ver, primero que nada, para los que han jugado con mobile en la versión de China, para los que han jugado otras versiones de PUBG Mobile en China, mejor dicho, toda la versión de China de los shooters primero que salieron primero en China y luego salieron global, pues perfecto, porque muchos hemos jugado completamente las primeras versiones en China y luego terminamos jugando la versión global. Me ha pasado con, pues me pasó con PUBG, me pasó con Mobile y también me ha pasado con Need for Speed, porque normalmente siempre sacan primero la versión de China y luego sacan la versión global, para hacer pruebas y para dejarlo perfecto, entre comillas. Y esto es lo que está pasando al día de hoy. Entonces esto es lo que va a pasar con Delta Force. Sí, el pues, lanzamiento estimado es para lo que es septiembre. Se espera que sea entre el 26 al 28, puede que sea incluso antes. Cualquier cosa le voy a avisar. Y pues sí, o sea, se puede descargar tanto para dispositivos como PC. En iOS necesitas cambiar tu región a China. No me pregunten cómo diablo. O sea, honestamente nunca he cambiado la región de Apple a China. Lo más que he hecho es cambiar la región a Australia cuando probé el Warzone Mobile. Primeramente en sus betas alfas que solo estaban en Australia. Y lo otro que quiero recalcar es que el juego ya está optimizado, así que pues no tardaría considerablemente en sacar la beta global, porque si ya la China se va a lanzar completamente oficial, imagínate, primer lanzamiento oficial de Delta, fue confirmadísimo por la misma web. No es nada fuera de lo común, yo digo que el juego está brutalmente bien hecho ya, o sea, literalmente tiene muy, muy buen contenido al día de hoy, y para hacer Team Studio ya saben. Lo que no sé si sé es que qué va a pasar actualmente con COD Mobile, porque como Team Studios también lleva COD Mobile, no sé si lo van a dejar de lado o le van a meter menos contenido para que la gente se enfoque más en Delta Force. No sé cómo vayan a competir ahí actualmente Tencent, porque literalmente ellos son los que llevan la IP de COD Mobile, pero teniendo en cuenta las relaciones que tienen con Activision, y ya sabemos de por qué Delta Force lo tienen ellos y no lo tiene actualmente pues otra compañía, es mediáticamente porque no los dejó trabajar completamente en Warzone Mobile, completamente Tencent. Lo que quiere decir de que, como podríamos decir, de que esta es la venganza de los desarrolladores. En fin, para descargarlo está en la web. De momento solo se puede acceder si estás en la lista blanca, si te has registrado considerablemente en las encuestas considerables. Todo se usa traductor de Google, ya te la sabes. En fin, y no es complicado configurar completamente el Delta Force pese a que está en chino. O sea, captura de pantalla, traducir, captura de pantalla, traducir, captura de pantalla, traducir y listo. Así te vas
así como lo he hecho yo. Si yo pude hacerlo, vos también. Así que no te preocupes, nada fuera de lo común, tranquilo. Vas a poderlo hacer tranquilamente de la mejor manera posible. En fin, Delta Force se lanza completamente en septiembre. Está en la web oficial todo. Se puede descargar ya la APK por si ya lo querés ir preinstalando, por así decirlo. Tiene un peso alrededor de como 10 GB el juego, 10-12 GB. Y pues recuerda que tiene Extraction Royale y modo multijugador. Posiblemente pronto para el Royale, así que ya veremos. O utiliza el motor gráfico Unreal Engine y está muy optimizado. En fin. Habiendo dicho eso, pues lo dejo con un poquito de la partida que me gustó. Estaba usando la MP5 con uno de los operadores que es el médico. Me gusta andar de médico o de asalto. Porque, bueno, depende de la situación. A veces es mejor médico, a veces es mejor asalto y a veces es mejor antitanque. Pero en este modo de juego creo que lo mejor era asalto o médico. Más que todo para curar a los compañeros o para curarte a vos mismo. En fin, nos veremos en el próximo video. Los dejo con un poquito de partida de Delta Force. Claro que sí. Venga. Buena. 无声信标已就绪。 炮兵骑射已就绪。 Pues puta, qué buenísima jugada, loco. Ahí aguantando con el posting.